En la meseta de Giza, a las afueras de El Cairo, el Sol de Egipto se eleva sobre una de las estampas más icónicas y deslumbrantes de la historia humana. Allí, esculpida directamente sobre la roca madre de la cantera de piedra caliza, descansa una criatura colosal con cuerpo de león tendido y cabeza humana orientada con precisión milimétrica hacia el este, esperando el amanecer de cada nuevo día. Es la Gran Esfinge de Giza, la escultura monolítica más grande y antigua del planeta. Con sus más de 70 metros de longitud y 20 metros de altura, esta mole de piedra ha permanecido impasible ante el paso de los milenios, contemplando el ascenso y la caída de imperios, faraones y religiones. Durante miles de años el viento del desierto intentó sepultarla bajo toneladas de arena, dejando al descubierto en muchas épocas únicamente su cabeza real coronada con el pañuelo Nemesi, lo que alimentó todo tipo de fábulas, supersticiones y leyendas entre los viajeros de la antigüedad. Sin embargo, detrás de la majestuosidad de su porte, la Esfinge de Giza representa uno de los enigmas arqueológicos e históricos más complejos y apasionantes de la ciencia moderna. Para la egiptología oficial, el monumento fue mandado esculpir alrededor del año 2500 antes de nuestra era por el faraón Kefren, monarca de la cuarta dinastía y constructor de la segunda gran pirámide del complejo. Según esta interpretación convencional, el rostro de la Esfinge es el retrato idealizado del propio Kefren, erigido como un guardián felino divino que fusiona la fuerza física del león con la sabiduría divina del soberano egipcio. Sin embargo, a finales del siglo XX, una serie de investigaciones multidisciplinares sacudieron los cimientos de la egiptología tradicional. Geólogos de renombre internacional, liderados por el profesor Robert Schoch de la Universidad de Boston, observaron que el cuerpo de la Esfinge y las paredes del recinto excavado que la rodea presentan un patrón de erosión profundamente inusual. A diferencia de la erosión eólica e hidráulica común provocada por el viento y las tormentas de arena del desierto, las rocas de la Esfinge muestran profundas acanaladuras verticales y onduladas que solo pueden ser causadas por lluvias torrenciales prolongadas durante siglos. El problema histórico radica en que el clima de Egipto ha sido un desierto hiperárido durante los últimos 4500 años. Para encontrar un periodo de precipitaciones continuas e intensas capaces de esculpir esas huellas hidráulicas en la piedra caliza de Giza, la geología debe remontarse al final de la última era de hielo, entre el 9º y el 6º milenio antes de nuestra era. Esta hipótesis sugiere que el cuerpo original del monumento podría ser miles de años más antiguo que los propios faraones de las pirámides. A este debate geológico se le suman los rumores incesantes sobre pasadizos secretos, cámaras subterráneas y salas de archivos ocultas bajo las patas del felino. ¿Es la Esfinge el retrato del faraón Kefren o el legado modificado de una cultura mucho más antigua que habitó el Valle del Nilo antes del nacimiento del Egipto dinástico? ¿Qué revelaron los escaneos de sismografía de refracción realizados en el subsuelo del monumento en la década de 1990? ¿Y qué secretos custodian las cavidades halladas bajo la roca madre? En este viaje a la cuna de los faraones, analizaremos la erosión por precipitación, la astronomía de la constelación de Leo y los archivos geofísicos de la meseta de Giza. Para comprender la magnitud de la controversia, debemos examinar la anatomía y el contexto arqueológico de la Esfinge. La escultura no fue construida ensamblando bloques de piedra independientes, sino que fue tallada in situ directamente de la plataforma de piedra caliza de la meseta. Los canteros egipcios vaciaron una enorme fosa en la roca para dar forma al cuerpo del león, utilizando los gigantescos bloques de piedra extraídos de la trinchera para levantar los templos adyacentes de la Esfinge y de Kefren. Esta técnica de tallado directo sobre la roca madre convirtió al recinto en una cuenca cerrada propensa a acumular agua y sedimentos durante los períodos de tormenta. Durante la mayor parte de la historia registrada, la arena del desierto cubrió el cuerpo del monumento hasta el cuello. El primer intento documentado de desenterrar la Esfinge se encuentra inmortalizado en la famosa Estela del Sueño, una losa de granito colocada entre las patas delanteras del felino por el príncipe Tutmosis IV en el siglo XIV antes de nuestra era. Según la inscripción en jeroglíficos, el joven príncipe se quedó dormido a la sombra de la cabeza de la Esfinge tras una jornada de caza. En el sueño, el dios Esfinge se le apareció, y le prometió que si limpiaba la arena que oprimía su cuerpo, le otorgaría la corona de los dos Egiptos. Tutmosis emprendió la monumental tarea de limpieza, erigió un muro de contención de ladrillos de adobe y se convirtió en el poderoso faraón Tutmosis IV, iniciando una tradición de restauración que se mantendría durante la época romana hasta el desenterramiento completo logrado por el arqueólogo francés Émile Baraitse en 1926. Sin embargo, cuando la arena fue retirada por completo en el siglo XX, las anomalías de la escultura quedaron expuestas a la vista de todo el mundo.
El primer detalle que desconcierta a los historiadores del arte y la arquitectura es la desproporción evidente entre la cabeza y el cuerpo de la esfinge. La cabeza humana es notablemente pequeña en relación con el cuerpo alargado del león. La egiptología convencional explica esta desproporción afirmando que los canteros tuvieron que adaptarse a las vetas de baja calidad y las grietas naturales de la piedra caliza en la parte posterior. No obstante, investigadores independientes sostienen una hipótesis alternativa fascinante. La cabeza actual no es la original. Según esta teoría, el monumento representaba originalmente la figura completa de un león o la cabeza del dios Anubis. Miles de años después, durante la Cuarta Dinastía, los canteros del faraón Kefren habrían vuelto a tallar la cabeza erosionada del animal para esculpir el rostro del rey, lo que explicaría por qué la cabeza muestra proporciones reducidas y una erosión significativamente menor que la sufrida por las capas inferiores del cuerpo. Fue precisamente el estado de degradación del cuerpo lo que atrajo la atención del geólogo Robert Schoch de la Universidad de Boston y del investigador John Anthony West en la década de 1990. Al someter las paredes del recinto de la esfinge a análisis de weathering geológico, el profesor Schoch observó un patrón de erosión redondeado y vertical producido por la escorrentía de agua de lluvia fluyendo copiosamente sobre la piedra. Los estratos de caliza más blanda han sido desgastados profundamente por el agua, dejando al descubierto crestas duras y bordes suavizados. Schoch comparó este deterioro con el de otras estructuras cercanas construidas con la misma piedra caliza durante el Reino Antiguo, las cuales presentan una erosión eólica casi exclusiva, caracterizada por capas horizontales cortadas de forma tajante por la abrasión de la arena arrastrada por el viento. La conclusión del geólogo desató un debate feroz con la comunidad egiptológica. Para que la agua de lluvia provocara semejante erosión hidráulica en la roca madre, el monumento debió estar expuesto a un clima fértil y lluvioso. Los estudios paleoclimáticos indican que la transición del Sahara verde al desierto árido que conocemos hoy, ocurrió gradualmente al final del período húmedo africano. Si la esfinge fue esculpida durante una época de abundantes precipitaciones en el norte de África, su construcción inicial tendría que remontarse al menos a un período situado entre el año 7000 y el 5000 antes de nuestra era, o incluso antes, miles de años antes del surgimiento de las dinastías faraónicas. Esta teoría geológica encontró un aliado en la arqueoastronomía gracias a los estudios de investigadores como Robert Bauval y Graham Hancock. Bauval planteó que el complejo de Giza representa un mapa estelar terrestre. Según la teoría de la correlación de Orión, la posición de las tres grandes pirámides refleja las tres estrellas del cinturón de la constelación de Orión tal y como aparecían en el horizonte en el año 10.500 antes de nuestra era, durante el inicio del ciclo de precesión de los equinoccios. Bajo esta perspectiva astronómica, en el año 10.500 antes de nuestra era, en el equinoccio de primavera, la esfinge con cuerpo de león miraba exactamente hacia el este, observando la salida de su propia constelación gemela en el cielo, la constelación de Leo. A pesar del atractivo de estas hipótesis geológicas y astronómicas, la egiptología académica mantiene con firmeza la datación en el año 2500 antes de nuestra era. Egiptólogos de renombre como Zahi Hawass y Mark Lehner argumentan que las grietas verticales de la esfinge son el resultado de la mala calidad de los estratos de piedra caliza del sitio, combinada con la acción de la humedad capilar y las lluvias ocasionales torrenciales que ocurren en el desierto. Además, señalan que no existe la menor prueba arqueológica, como herramientas, cerámica o asentamientos urbanos, de una civilización avanzada capaz de realizar obras de cantería de semejante escala en Egipto hace 9000 o 10.000 años. Para los egiptólogos, los templos construidos con los bloques extraídos del recinto de la esfinge están vinculados arquitectónicamente de forma indiscutible con el complejo funerario del faraón Kefren. Sin embargo, el misterio de la esfinge no se limita únicamente a su superficie o a su fecha de origen, se adentra literalmente en el subsuelo de la meseta. En 1991, un equipo de geofísicos dirigido por Thomas Dobecki utilizó equipos de sismografía de refracción para analizar las ondas acústicas que atravesaban la piedra bajo el monumento. Los datos sísmicos revelaron la presencia de varias anomalías y cavidades no descubiertas en la roca madre. La más impresionante de estas anomalías es una gran cavidad rectangular situada a más de 5 metros de profundidad bajo las patas delanteras de la esfinge. Este hallazgo reavivó de inmediato las antiguas leyendas esotéricas sobre la existencia de la Sala de los Archivos o Hall of Records. Esta leyenda, popularizada en la década de 1930 por el místico estadounidense Edgar Cayce, afirmaba que los supervivientes de una civilización perdida sepultaron bajo la pata derecha de la esfinge una biblioteca subterránea repleta de la sabiduría, la tecnología y la historia de la humanidad antediluviana.
Aunque la egiptología oficial ha perforado en diversas zonas de la meseta encontrando tumbas, túneles de drenaje y cavidades naturales kársticas producidas por la disolución de la caliza, no se ha permitido una excavación sistemática de la anomalía bajo las garras de la estabilidad estructural del monumento. Hoy en día, la esfinge continúa siendo intervenida de forma constante por equipos de restauración para proteger su piedra caliza frágil de la contaminación moderna y la humedad. Sea cual sea la fecha exacta en que el primer cincel tocó la roca de Giza, la esfinge permanece en la frontera entre la historia escrita y el misterio primordial. Y con la mirada imperturbable de la esfinge contemplando el horizonte del desierto egipcio, llegamos al término de nuestro apasionante recorrido de hoy. La historia de la gran esfinge de Giza no es solo un capítulo deslumbrante de la egiptología y la arquitectura monumental, es un recordatorio de cómo la ciencia geológica, la astronomía y la arqueología se entrelazan para intentar descifrar los mayores secretos de nuestro pasado remoto. Nos resulta prodigioso pensar que esta mole de piedra caliza, esculpida en la cantera de la meseta, haya sobrevivido miles de años soportando sepulturas de arena, restauración de faraones y debates científicos entre geólogos y arqueólogos. Queremos creer que bajo sus garras de piedra descansa una sala secreta de archivos, o que sus grietas guardan la memoria de civilizaciones olvidadas antes de la historia oficial. Sin embargo, cuando la ciencia moderna analiza la textura de sus capas y mide la orientación de sus templos, la realidad nos demuestra que la esfinge no es un simple monumento de piedra, sino un libro abierto de la historia de nuestro planeta que aún no hemos terminado de traducir. La Coloso de Giza nos enseña que a veces las preguntas más profundas de la humanidad no se responden mirando al cielo, sino limpiando el polvo de las piedras antiguas que yacen bajo nuestras plantas. El recinto de la meseta de El Cairo permanece como un santuario eterno que custodiará por siempre el guardián de los secretos de Egipto. En Mundo Curioso nos apasiona adentrarnos en estos enigmas de la antigüedad porque nos demuestran que el deseo de explorar y comprender jamás se apaga mientras existan monumentos capaces de desafiar el tiempo y la imaginación. Y ahora, mis queridos exploradores de la ciencia y la historia, la palabra es completamente vuestra. ¿Qué opinión os merece el enigma de la gran esfinge? ¿Creéis que las marcas de erosión por agua demuestran que su cuerpo es miles de años más antiguo que Kefren, o consideráis que la egiptología convencional tiene la razón al fecharla en el 2500 antes de nuestra era? ¿Qué creéis que se oculta en las cavidades detectadas bajo sus garras de piedra? Dejadme absolutamente todas vuestras reflexiones, hipótesis y comentarios en la sección de abajo. Ya sabéis que me encanta leeros a todos, responder a vuestros mensajes y ver los apasionantes debates que se generan en nuestra comunidad de mentes inquietas. Aprovechad este momento para proponerme el tema de nuestras próximas expediciones. ¿Queréis que viajemos a los enigmas de las ruinas de Nan Madol en la Micronesia? ¿Preferís que exploremos el complejo de Göbekli Tepe en Turquía, o que nos adentremos en los secretos de la tumba del primer emperador Qin Shi Huang en China? Vosotros elegís el rumbo de nuestro canal. Si habéis disfrutado de este viaje fascinante al corazón de Egipto, os pido que dejéis un buen me gusta en el vídeo. Es un pequeño detalle que a vosotros no os cuesta nada,